En cuanto a las ecuaciones que describen este tipo de movimiento, primeramente una aclaración. En este tipo de movimiento acelerado, de ninguna manera podemos utilizar la ecuación velocidad igual a distancia entre tiempo. ¿Por qué no podemos utilizar esta ecuación? Porque esta ecuación era para los incrementos de posición o de distancia regulares. Aquí pues vamos a prohibir su uso, no lo vamos a considerar en absoluto para este tipo de movimiento. Por más tentador que parezca, debido a que es una ecuación mucho más sencilla, no podemos utilizar la de velocidad igual a distancia entre tiempo. Vamos a utilizar tres ecuaciones, las cuales nos vamos a referir precisamente como primera ecuación del movimiento acelerado, segunda ecuación del movimiento acelerado y tercera ecuación del movimiento acelerado. Si observamos detenidamente, nos damos cuenta que en esas tres ecuaciones existen 5 variables. Una de ellas es la velocidad final, que es la v sin nada, sin un subíndice. La otra es la velocidad inicial, que es una v con un subíndice 0. La otra es la aceleración, la otra es el desplazamiento o distancia y la otra es el tiempo. 5 variables. 5 variables las cuales tienen diferente acomodo en las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera tengo la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, pero no tengo la distancia. En la segunda tengo la distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo nuevamente. Pero aquí no tengo la velocidad final. En la tercera tengo las dos velocidades, tengo la aceleración y distancia, pero no tengo tiempo. Y precisamente eso nos va a permitir pensar en cuál es la que vamos a utilizar para resolver un ejercicio numérico. Tenemos 5 variables, y de esas 5 variables, para poder resolver un ejercicio, necesito 3 de ellas, en cualquier orden y de cualquier tipo. Por ejemplo, puede ser que yo tenga la velocidad final, la inicial y el tiempo. Con esto puedo conocer el valor de la aceleración. Puede ser que yo tenga la distancia, el tiempo y la aceleración y puedo conocer la velocidad inicial. Puede ser que yo tenga la velocidad final, aceleración y distancia, y también aquí conocería la velocidad inicial. El caso es de que necesito 3 de ellas, aunque una de ellas tenga un valor de 0. ¿En qué caso se puede presentar un valor de 0? Bueno, el tiempo no puede ser 0, porque entonces no estaríamos haciendo ningún análisis. La aceleración no puede ser 0, porque entonces sería un movimiento uniforme y utilizaríamos la otra ecuación, no estas 3. Tampoco las velocidades pueden, en el caso de las velocidades, en los extremos sí pueden ser 0. Por ejemplo, si un vehículo parte del reposo, entonces voy a tener que la velocidad inicial va a ser 0. Por otra parte, si nos están indicando que el vehículo pues se topa con un semáforo en rojo, al final de ese recorrido, al llegar al semáforo en rojo, pues su velocidad final también va a ser 0. Nuevamente, 3 ecuaciones donde algunas de ellas, en el caso concreto la velocidad inicial o la final, pueden ser 0 y aún así me servirían. ¿Por qué me servirían? Porque vamos a suponer que la velocidad inicial es 0. En ese caso cancelaría este término aquí y únicamente necesitaría 2 variables de 3 posibles para poder solucionar esta ecuación. Lo mismo haría en esta y lo mismo haría en esta ecuación. Se simplifican muchísimo si el valor de la velocidad inicial sea 0. Por otra parte, si la velocidad final es 0, también se simplifica porque puedo cancelar este término y me queda una ecuación con 3 variables. Puedo cancelar también este término y me queda también una ecuación con 3 variables. En cuanto a las unidades de esas variables, las velocidades las vamos a manejar en metros sobre segundo. Si me dan un ejercicio con una velocidad en kilómetros por hora, tengo que hacer la transformación. Ya sabemos cómo hacer eso, se multiplica por 1000, se divide entre 3600 y ya está. En cuanto a la aceleración, pues me voy a obtener metros sobre segundo cuadrado, el desplazamiento en metros y el tiempo en segundos. Y aquí planteamos esa situación. Son 3 ecuaciones, las cuales tienen 5 variables y necesito conocer cuando menos 3 de ellas, aun cuando una de ellas tenga un valor de 0, para poder deducir las otras 2. Por ejemplo, cuando parte el reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Y también cuando logra detenerse en un semáforo o lo que sea, la velocidad al final de ese recorrido será 0. Por último, en cuanto
a los diagramas de puntos, lo vimos cuando presentamos la figura del vehículo en movimiento, pues si tenemos una aceleración positiva en favor de ese movimiento, pues las distancias, los espacios que existen entre la partícula que se está moviendo, pues cada vez van a ser mayores. Y en el caso contrario, de que tengamos una aceleración contraria al desplazamiento, pues vamos a tener que ahí los desplazamientos cada vez van a ser menores, es decir, se está frenando. Entonces, este tipo de problemas, primero identificar que se trata de movimiento acelerado, después colocar los datos que necesitamos, que nos presentan en el ejercicio, recordar que necesito 3 de 5 para poder resolver y después aplicar las ecuaciones correspondientes. Nuevamente se insiste, la ecuación de velocidad igual a distancia entre tiempo no se puede utilizar en este tipo de movimiento.